El presidente Donald Trump dice que le encantaría involucrar a María Corina Machado de alguna manera en Venezuela. Se refiere al proceso a corto plazo. A largo, ya hay encuestas que la sitúan en una barrida histórica si se enfrentaran unas elecciones limpias a la marioneta que está en Miraflores. Y por si te has preguntado, ¿qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia con los guerrilleros, los aliados del régimen? Te lo vamos a contar. 201 presos políticos siguen con paradero desconocido. ¿Y cómo se le dice a eso? Desapariciones forzadas, ¿verdad? Bueno, que no nos sigan vendiendo la buena voluntad del régimen, porque de buena voluntad esos no tienen nada. La pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, anuncia que han ingresado $300 millones por la venta de petróleo a Venezuela. Pero hay algo curioso de lo cual no hemos hablado en este programa todavía. Y hoy se lo vamos a contar. El Comando Sur, por cierto, incautó otro tanquero que salía de Venezuela, pero que no llevaba destino a Estados Unidos. Y es que todo apunta a que en nuestro país sigue habiendo un grupito que anda jugando al dibujo libre. ¿Y cómo no va a ser así? Si parte del esquema que utilizó el régimen para sortear sanciones anteriormente era pagar en barriles de petróleo a sí mismo, a cuanto mafioso hacía negocios con ellos. La agenda de María Corina sigue estando muy movida y qué bueno verla activa, haciendo lo que se tiene que hacer y que otros, desde la absoluta libertad, no han querido porque no creo que no sea que no hayan podido hacer hasta ahora. Se ha reunido con el secretario de la OEA, Blandín, con los congresistas republicanos y mucho más en las últimas horas. Pues bien, de todo esto es de lo que hablaremos el día de hoy, miércoles 21 de enero de 2026. Augusto Navarro en su espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Ayer 20 de enero, el día en que cumplía un año de su vuelta al poder, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, sumamente interesante, por cierto. ¿Qué quiero destacar de esta conferencia? Cosas que va a escuchar a continuación, como por ejemplo esta. Ahora estoy llamando a Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros, ha sido muy agradable. Una mujer increíblemente agradable también hizo algo muy increíble, como sabéis, hace unos días. Estamos hablando con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso. María, quizá podamos hacer eso. Y lo hemos estado haciendo muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita. Interesante, ¿no? María, quizá podamos hacerlo, pero estamos tratando con gente que se inventó un presidente. Y claro, por la misma lógica, lo de Delcy al mando es otro invento derivado del primer invento, ¿no? Y es que tras el arresto de Maduro, el mandatario estadounidense dijo que su administración controla Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez, la nueva cabeza del régimen chavista, podría pagar un precio mayor al que pagó Maduro si no hace lo correcto. ¿Está Delcy haciendo lo correcto? Pues, por lo que hemos visto, en estas primeras 2 semanas, ya tenemos una candidata para pagar un precio mayor que el que pagó Maduro. Porque 100 liberaciones de presos políticos, cuando todavía tienes a casi 800 en las mazmorras, no es señal ni de cambio ni de buena voluntad. Son migajas y se están riendo en la cara del presidente Trump y de Marco Rubio y del gabinete. Y yo me imagino que a ninguno de los dos, ni a Trump ni a Rubio, les debe agradar que E.T., ya usted sabe, la pirata del Caribe, les vea la cara de tontos. Trump no es cogido a lazo. El tiempo le está jugando en contra tanto a él como a la pirata del Caribe. Y si ellos creen que pueden jugar a la de siempre, a la de dilatar las cosas, ya les recuerdo yo que el bailarín está preso en Brooklyn. Así que para los científicos estos bolivarianos que sepan que ese comentario de Trump lleva piquete. Porque las elecciones del midterm están a la vuelta de la esquina y sobre ese tema vamos a hacer un video porque es muy específico y esperamos quizás sacarlo hoy en la tarde o mañana a más tardar. Pero para no desviarnos, la cosa ha cambiado mucho con Delcy, ¿verdad? Estoy siendo irónico. La migración hacia Colombia, de hecho, registró un incremento, pero no solo eso, comenzaron a aparecer las encuestas y que hablan o apuntan a que Delcy frente a María Corina Machado perdería en relación 8-2. Una encuesta de hecho realizada por Mega Análisis revela que el 78.3% de los venezolanos votaría por María Corina Machado si las elecciones presidenciales fueran hoy.
Al mismo tiempo, más curioso, bueno, ni tan curioso, se demuestra también en los resultados de estas encuestas que hay un descontento hacia la figura de Delcy Rodríguez, la encargada del régimen, con un abrumador 93.5% de los encuestados que rechaza su presencia y su gestión. ¿Y por qué les cuelo este resultado o esta encuesta de mega análisis? Ya lo vamos a ver en un par de minuticos. Además de estas declaraciones, Trump dijo algo sumamente interesante en términos migratorios, porque yo he venido notando un cambio de narrativa no solo en las palabras de Trump, sino también en ciertas acciones recientes. Algo en lo que también quiero profundizar en otro programa, pero que siento que comenzó con el tema de la reunificación familiar en donde no perjudicaron a los venezolanos. Pero de esto vamos a hablar muy pronto. Sin embargo, escuche esto y que sirva como abreboca. Es al menos interesante. Muchos países abrieron sus prisiones y los dejaron en Estados Unidos. Esas son las personas que estamos sacando y tenemos mucho corazón. Dijeron, tiene que ser más flexible con esto. Tenemos mucho corazón por la gente. Entraron ilegalmente, pero son buenas personas y ahora están trabajando en granjas y están trabajando en cafeterías y hoteles, ya sabes. Estamos buscando sacar a los criminales ahora mismo, a los criminales. Creo que es muy importante. Quiero decir que de vez en cuando verás una historia, tomamos a alguien, debería salir porque entró ilegalmente, así que en teoría debería ser así. Pero estamos enfocados en los asesinos, los narcotraficantes, los mentalmente insanos. Tenemos muchos asesinos de mentes. Es imposible hablar con ellos. Y hablando de Trump, hubo noticia de ultimísima hora, porque mientras armamos el video, el Air Force One, en el que el presidente Trump embarcó recientemente para dirigirse al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ha dado un giro inesperado y regresó a Washington, D.C. A esta hora extraoficialmente se conoce que se debió a una falla eléctrica y que el presidente simplemente cambiará de aeronave para cumplir con su agenda. Sin embargo, Trump había soltado algo muy poderoso con respecto a un tema que tiene que ver con cosas como esta. ¿Qué dijo? Sé que no puede hablar sobre lo que está sobre la mesa, pero ¿cuál es su respuesta ante el régimen iraní que continúa amenazándolo considerando lo ocurrido el pasado fin de semana? Usted dijo que es hora de un nuevo liderazgo en Irán. Bueno, no deberían hacerlo, pero ya he dejado una notificación. Si alguna vez pasa algo, vamos a volar todo. El país entero va a ser destruido. Pero tengo instrucciones muy firmes. Si pasa algo, los van a borrar de la faz de la tierra. Ahí les va el mensajito a las santas palomas iraníes, quienes también saben de lo que Trump es capaz. Y vaya que lo saben bien. Y ya vamos a tocar el tema de los iraníes. Pero antes, la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses ha desencadenado un significativo desplazamiento de estas estructuras armadas del ELN y otros tantos delincuentes desde territorio venezolano hacia Colombia. Según fuentes consultadas por el programa La Noche, al menos 400 guerrilleros comenzaron a moverse desde sus posiciones muy cómodas en Venezuela hacia regiones colombianas, intensificando la crisis de seguridad en zona de la frontera. Alias Martial y alias Elías, dos cabecillas considerados altamente peligrosos, lideran este movimiento con aproximadamente 200 hombres cada uno. Estos grupos armados se están trasladando desde los estados venezolanos de Apure y de Zulia hacia las regiones colombianas del Arauca y el Catatumbo, donde tradicionalmente operaban bajo la protección del régimen de Maduro. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió desde Washington sobre esta situación. Tenemos información de que estos cabecillas intentarán ir a resguardarse más donde estén las estructuras fuertes, porque ya entienden que hay una amenaza para ellos y es tan grande que prefieren estar encubiertos por esas estructuras armadas. Este retorno de estructuras del ELN coincide con un incremento de acciones violentas en ambas regiones. Uno de los hechos más recientes fue ese ataque con drones cargados de explosivos atribuido al ELN en la zona rural del municipio Tibú, departamento del norte de Santander, que cobró la vida del soldado profesional Juan Esteban González y que dejó herido a otros 4 militares. La situación se agrava en medio de una profunda crisis humanitaria en el Catatumbo, porque según la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre fueron incluidas en el registro único de víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado. Además de 1.400 niños que no han podido matricularse en colegios debido a enfrentamientos constantes entre el Frente 33 de la disidencia de la FARC y el ELN. Y es importante nunca olvidar que Diosdado estuvo por el Catatumbo precisamente, supervisando en primera persona los movimientos
de sus muchachos del ELN. Claro, todo disfrazado de aquellos ejercicios que llamaban escudo bolivariano, ¿se acuerda? Al parecer un escudo más débil que un papel cebolla, porque el dictador, ya usted sabe dónde está, a -9 grados centígrados, por allá en Brooklyn. Atentos ahora a esto, porque durante una jornada de atención social en la base de misiones socialistas Hugo Salas, la marioneta de la CIA, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso al país de los primeros recursos provenientes de la venta de petróleo, los cuales serán destinados a la protección económica de la clase obrera, dice ella, claro está. Rodríguez detalló que un tramo inicial de $500 millones han ingresado a las arcas los primeros 300 millones, y esos fondos se emplearán de manera inmediata para intervenir en el mercado cambiario a través de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela. Lo que no dijo es cuánto se van a raspar en ese proceso, porque todos los conocemos. El objetivo principal de esta medida, según ella, es contener la inflación, buscando mitigar el alza de precios que afecta al consumo diario, estabilizar la tasa de cambio, que supuestamente, según Maduro y Diosdado, era culpa de unos tipos en Instagram, y financiar el ingreso real, asegurando los recursos o que los recursos lleguen directamente a cubrir las necesidades de los trabajadores del país. Pero yo no sé cómo piensan estos tipos tan ineficientes hacer eso. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Ahora celebran con bombos y platillos que ingresó dinero por la venta de petróleo. ¿Y es que acaso eso no debería ser lo normal? Claro, esa es la enésima promesa del régimen que ahora, con esta inyección de divisas, dicen buscar consolidar un equilibrio macroeconómico que permita previsibilidad de la economía familiar venezolana en los próximos meses. Pero no es lo único curioso en el video. No sé si se fijó en la franelita de los asistentes o en la de Delcy. Retroceda si no lo vio. Porque la franelita de la Pirata del Caribe la va a interpretar mejor cuando vea este trabajo para redes sociales de un buen amigo de este canal y de este servidor, Melania Escobar. Si no me creen que el chavismo está en campaña, vea esto. Tú tienes mi confianza. Delcy avanza. Tú tienes mi confianza. 11 días tiene preso Nicolás Maduro y ya Delcy Rodríguez tiene iconografía, tiene un spot publicitario, tiene un eslogan, tiene un hashtag, tiene música hecha. Oye, necesitamos más indicios que nos apunten a que la traición que hubo dentro del chavismo podría haber sido por parte de los hermanos Rodríguez. Esto no se desarrolla en 10 días. Están produciendo esa campaña desde antes de que Nicolás estuviera en Nueva York. Desde hace meses, Delcy Rodríguez ha estado utilizando su chequera infinita para mantener a uno de los medios de comunicación de los Estados Unidos más importantes, haciéndole propaganda constante, mostrándola como moderada, como una persona que puede entenderse con las petroleras, que es más suave que Nicolás. Imagínate tú, la directora del SEBIN, ¿no? Desde la vicepresidencia. Y ahora sale este spot publicitario. Hay una reunión por el alto gobierno. En representación de Delcy Rodríguez va un lavador de cara de la dictadura con visa turista. A ver qué puede ofrecer. Ahora entiende por qué traje a colación lo de las encuestas de Megaanálisis. A que la foto se ve de una manera distinta ahora. Pero la foto que no pinta bien es la de los presos políticos, porque el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPDE, acudió este martes al Ministerio Público para exigir respuesta sobre la situación de al menos 201 personas detenidas y cuyo paradero sigue siendo desconocido según los registros que tiene la ONG. Desaparecidos. Desde las afueras de la sede del organismo en Caracas, el activista Diego Casanova denunció la falta de información oficial sobre estos casos. Esto durante una manifestación protagonizada por los familiares de los detenidos. En esta oportunidad,
venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o en alguna forma de detención que puede constituir una desaparición forzada, expresaba. Casanova también explicó que muchos de estos ciudadanos fueron arrestados en sus viviendas o en la vía pública y que desde entonces sus allegados no han recibido datos claros sobre dónde se encuentran. Aseguró que los cuerpos policiales se niegan sistemáticamente a ofrecer información o detalles a los familiares. Pero es que el activista, junto con otros 2 representantes del comité, ingresó a la fiscalía para consignar ese documento en el que se enumeran los casos de al menos 201 personas que están simplemente en situación de desaparición forzada. En la misiva, que iba dirigida al fiscalito de Photoshop, Tarek William Saab, Clipbe alertó que la desaparición forzada en Venezuela ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una violación pluriofensiva y continuada. La organización señaló que los cuerpos de seguridad del Estado privan de libertad a ciudadanos sin orden judicial y niegan sistemáticamente su paradero durante días, semanas, meses e incluso años posteriores a la aprehensión. Entre sus exigencias, el comité solicitó a Saab información inmediata sobre la ubicación exacta y las condiciones de reclusión de estas personas, así como el acceso a familiares y abogados a los centros de detención y la realización de evaluaciones médicas con un médico forense independiente. Reiteraron también su planteamiento de establecer una mesa de diálogo con el Ministerio Público y otras organizaciones de derechos humanos y representantes de las Naciones Unidas con el objeto de garantizar los derechos humanos, acelerar las liberaciones y alcanzar la justicia, a la par que insistieron en la demanda de libertad inmediata y plena para todos. Mientras los representantes del comité permanecían dentro del edificio, los familiares que acompañaban fueron desalojados de la entrada por 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes los obligaron a reubicarse en la acera opuesta. En el lugar, los manifestantes exhibieron fotografías de sus parientes detenidos junto a sus nombres y además pancartas con consignas como «¿Dónde están? No más desapariciones forzadas». Hayohuanca Ávila, hermana del preso político Heribert Rivas, relató a EFE que tras el anuncio realizado el 8 de enero por Jorge Rodríguez sobre la liberación de un número importante de detenidos, muchas familias recorrieron distintos centros de reclusión con esa expectativa de que las excarcelaciones se concretaron. Ha dicho, estamos todos preocupados, desgastados, pero aquí vamos a continuar en cada centro de detención. Y además sostuvo que no percibe la existencia de un proceso serio. Pero es que no se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el señor Albert Randin, se reunió este martes en Washington con la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para analizar ese escenario político y humanitario de Venezuela en medio de los recientes acontecimientos que han, de cualquier modo, reconfigurado toda la situación interna de nuestro país. En un mensaje que fue difundido en su cuenta oficial de X, Randin informó que el encuentro permitió intercambiar puntos de vista sobre la situación del país y evaluar las vías para que Venezuela avance hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad. Randin destacó que ambos coincidieron en la importancia de respetar los principios democráticos, los derechos humanos y la voluntad del pueblo venezolano y aseguró que la OEA está lista para brindar apoyo en beneficio del pueblo venezolano. Vaya, vaya. Randin también subrayó el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en la protección de víctimas y en la documentación, importante eso, de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En ese marco hizo un llamado directo al régimen chavista. Hago un nuevo llamado a las autoridades actuales de Venezuela para que faciliten lo antes posible la liberación total de las personas detenidas arbitrariamente. Eso significaría un primer paso hacia una transición. El secretario también afirmó que la OEA continuará monitoreando de cerca los acontecimientos en coordinación con líderes regionales para evaluar próximos pasos y acompañar los esfuerzos internacionales hacia una salida democrática. Y María Corina, en la sede de la OEA, también ha tenido unas palabras, un mensaje bastante claro. Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real. Insisto, presos que han sido excarcelados, pero no son libres. Y tienen que liberarlos a todos. Y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país. Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura y que aquellos
que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros. Entonces, yo sí les pido a cada uno de ustedes que sigan elevando las voces, que se sepa la verdad. El régimen ha obviamente manipulado la situación. No es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho que esto se maneje de una manera tan cruel de que anuncian que van a liberar a algunos y después esto no ocurre. He hablado con familiares de presos políticos que están viviendo esta angustia y esta tortura diaria, porque es estar frente a los centros de represión esperando que les liberen a sus familiares. Entonces, si algo debe hacer esta institución es precisamente abocarse a lo que se acaba de decir. El desmontaje completo del sistema represivo, que al final es lo único que le queda al régimen en el poder. Pero es que además no ha sido la única visita de María Corina en las últimas horas. También los congresistas republicanos de Estados Unidos sostuvieron un encuentro con la líder legítima en el Congreso estadounidense, donde destacaron precisamente su liderazgo y la calificaron como una de las figuras más importantes en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Durante la rueda de prensa, el congresista Mario Díaz Balart expresó que fue un privilegio recibir a Machado, a quien describió como una de las líderes más grandes que ha tenido la oportunidad de conocer, resaltando el sacrificio personal que aseguró ha asumido en defensa de la causa del pueblo venezolano. Esto decía. Una de las líderes más grandes que yo he tenido el privilegio de conocer en mi vida. La nueva libertadora de Venezuela, una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Y lo ha arriesgado todo por la causa de la libertad de Venezuela. Y por eso, y por también, obviamente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Trump, Venezuela está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía. Pero requiere el liderazgo de esta valiente líder, esta tremenda mujer, que sin duda, cuando el pueblo pueda una vez más elegir sus líderes, va a ser la presidenta legítima, democráticamente electa de Venezuela, y es un privilegio y un honor recibirla acá en el Congreso de los Estados Unidos. También destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y del liderazgo del presidente Donald Trump, señalando que ese apoyo internacional ha sido determinante para avanzar en el objetivo de una transición democrática en Venezuela. Díaz Balart además reiteró que María Corina Machado representa una referencia moral y política para millones de venezolanos dentro y fuera del país y subrayó la importancia de mantener presión internacional hasta que se restablezca plenamente la democracia y el Estado de Derecho. Vaya que sí. Y hablemos ahora de algo muy importante para el mundo, pero también para Venezuela, porque el presidente Trump hizo declaraciones sobre el cambio de régimen de Irán, pero el eurodiputado Herman Terch ha hecho una radiografía de lo que seguramente puede que veamos en un futuro cercano. Escuche bien esto. Si Estados Unidos acaba finalmente con la cúpula del régimen de ayatolás, los iraníes harán de Donald Trump un héroe nacional y el pueblo cambiará el régimen en Irán. La Comisión Europea llorará y condenará a Trump por violar el derecho internacional. Eso ha pasado en Venezuela, una monstruosa dictadura a la que la Unión Europea ha apoyado durante décadas, casi tanto como al criminal régimen de Cuba. Si fuera por la Unión Europea, la dictadura de Venezuela se habría eternizado como la de Cuba y Maduro habría muerto en la cama como Castro. Pero Trump entendió por fin que la alianza de socialismo, islamismo y narcotráfico que se había unido precisamente en Venezuela amenaza a Estados Unidos y es una amenaza de seguridad directa a Estados Unidos. Y en Venezuela una heroica resistencia en torno a una mujer extraordinaria, María Corina Machado, demostró al mundo que tenía todo el apoyo del pueblo gracias a aquellas milagrosas actas. Y pidió ayuda a Estados Unidos y esa ayuda llegó el 3 de enero. El pueblo venezolano lo celebró y la Unión Europea llora y lo lamenta y como no puede soportar un éxito de Trump, niega lo evidente que la dictadura de Venezuela sin Maduro ya está en disolución, que todavía falta mucho, que tienen que salir los presos, que hay muchas cuentas que ajustar, pero que estamos en el camino hacia la democracia en Venezuela. Será una democracia más pronto que tarde y eso a pesar
de la Unión Europea. Porque a pesar de la Unión Europea, como decía Herman, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hace un par de días en una entrevista con el medio político que es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán. Algo que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo iraní, Ali Khamenei. El mensaje de Trump llegó después de que Khamenei responsabilizara al presidente estadounidense de las víctimas y los daños sufridos en las movilizaciones de las últimas semanas, las cuales, según él, fueron un complot de Washington para devorar a Irán. A que le suene el libreto. Tras conocer esa información, el presidente Trump acusó a los gobernantes de Teherán de recurrir a la represión y a la violencia para gobernar. De lo que es culpable como líder de un país es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos, dijo Trump. Trump además acusó a los líderes de Irán de recurrir a la violencia para gobernar, para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo. Los dirigentes deben centrarse en gobernar adecuadamente a su país, como hago yo con Estados Unidos, y no matar a miles de personas para mantener el control, decía Trump. Y es que además agregó que el liderazgo se basa en el respeto, no en el miedo ni en la muerte. Señores, las movilizaciones que comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pronto se expandieron por todo el país con gritos de muerte a la República Islámica y muerte a Khamenei. Estas son las frases textuales de los protestantes. Lo digo por si YouTube cree que yo estoy promoviendo algo. Las protestas se fueron expandiendo hasta que el jueves 8 de enero y el viernes 9 llegaron a un momento álgido, principalmente con la explosión de manifestaciones prácticamente en todo Irán, las cuales derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según cifras del gobierno iraní. Teherán sostiene que las protestas económicas se tornaron violentas por la infiltración de agentes apoyados por Israel y Estados Unidos, la clásica de la dictadura. Esto, entonces, para justificar la intervención militar de Washington que no se ha producido hasta ahora. Trump, sin embargo, amenazó con atacar al país persa si morían más personas cuando el recuento de muertos era de 7 y más tarde afirmó que iban en camino, lo que muchos interpretaron como un aviso de intervención. Pero Khamenei afirmó este sábado que varios miles de personas han muerto en las protestas. ONGs opositoras con sede en el exilio cifran esa cantidad en 3.428 fallecidos y 19.000 detenidos. ¿Y quién va a detener a estos dementes de ese genocidio? Pues esperemos que sea Donald Trump. Saludos especiales el día de hoy para Silvia Rucci, para Ernesto Rodríguez, para Migdalia Fernández y para Jaime Lucena por apuntarse a la membresía de nuestro canal. De igual modo para Angélica, a quien le enviamos un fortísimo abrazo hasta Italia, a Juan Carlos Gordon y a Morris Levy por sus donaciones utilizando los Super Thanks. Siempre es muy recibido todo el apoyo que ustedes dan para mantener a flote esta plataforma de periodismo crítico e independiente. Así que mil bendiciones para todos ustedes. Ahora, Nicolásito anda en problemas. Normal. De tal palo tal astilla, ¿no? El Departamento de Justicia lo está cazando. Entérate también sobre los vínculos de Hezbollah con Venezuela. El turbio chantaje al que fue sometida la hija de Edmundo González usando a su esposo como pieza de presión. Embajadas, personas y hasta un representante de la Iglesia Católica en Venezuela. Además, ¿dónde podría ser el próximo ataque del ejército de los Estados Unidos según un analista? Pues bien, de eso y más hablamos en este video que te dejo aquí. Como recomendado, échale una miradita si no lo has visto todavía, porque mientras tanto yo me despido hasta el próximo video, no sin antes recordarles que seguimos peleando por la libertad de Venezuela, porque hasta ahora nada ha cambiado. Y esto se trata de libertad o nada, porque seremos libres.